Hola, mi nombre es Patricia Colmenares y soy médico especialista en neurofisiología y hoy te vengo a hablar de las rotaciones externas que hice cuando estaba formándome como médico neurofisiólogo, haciendo el MIR básicamente. Bueno, yo hice el MIR en el Hospital de Cruces desde el año 2013 al 2017. Allí tuve la oportunidad de salir afuera 2 veces. La primera fue cuando en el 2016, de septiembre a diciembre creo que fue, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses en el Hospital de la Pitié-Salpêtrière en Francia, en París. Pues os cuento un poquito de esta experiencia. La recomiendo 100%. En esa época, porque estoy casi segura de que han remodelado la unidad, en esa época había un total de 16 camas. Eran 16 estudios de sueño al día. La mayoría eran polisomnografías para el diagnóstico de patología neurológica. Por eso era que me gustaba mucho, porque era una unidad de sueño muy neurológica. Eran centros de referencia en síndrome de Klein-Levin, en hipersomnias y en narcolepsias. Pues veíamos muchos trastornos del sueño REM, veíamos muchas parasomnias, veíamos mucho pues las narcolepsias, las hipersomnias y vi varios Klein-Levin, que son patologías que son difíciles de ver porque no son tan frecuentes y normalmente están infradiagnosticadas. Entonces, pues la dinámica era ir por la mañana, se entraba entre las 9, 10 de la mañana. En mi caso, yo fui con un nivel de francés muy básico. Prácticamente solamente tenía un A1. Con eso no vas muy lejos, pero yo tenía buen inglés. Mi tutora, la doctora Isabel Arnulf, ella, pues bueno, hablábamos en inglés. Yo al mismo tiempo empecé a hacer en la Alianza Francesa cursos de francés y al final estaba sumergida en Francia, en París, con el francés, y la verdad es que aprendí bastante estando allí en corto tiempo, porque todo el mundo hablaba en francés. Yo era prácticamente muda, porque casi no hablaba. Solo hablaba eventualmente en inglés con algunas personas, pero ya yo sabía lo que había que hacer en una unidad de sueño, o sea, descargar el estudio y hacer el estadiaje de la polisomnografía o del estudio del sueño respiratorio, el caso que me tocara. Entonces yo sacaba el trabajo adelante. Durante el primer mes estuve muy callada porque no hablaba nada de francés y poco les entendía, y estaba sacando trabajo y eso me ayudó a que tuvieran mucha confianza y bueno, al final les fui muy útil porque yo aprendí y ellos también tenían a una persona que sabía hacer las cosas y bueno, y luego cuando hacía el estadiaje, pues emitía el informe y sí que tenía mis plantillas en francés que eran sencillas de entender y de traducir y bueno, pues lo que hacía era que cogía una plantilla en francés y redactaba el informe y luego se lo pasaba a la secretaria, que la secretaria hiciera las correcciones gramaticales pertinentes, luego lo miraba eso un médico adjunto y el informe salía y yo así saqué mucho trabajo, entonces, y aprendí mogollón. Entonces ya en el segundo mes ya más o menos captaba, porque también iba a las sesiones de neurología y más o menos entendía, me ubicaba más con el idioma. La verdad es que pues ya empecé a tener como sesiones conmigo, las adjuntas, al final pues bueno, eran gente muy simpática y yo les caí muy bien y ellas también me cayeron muy bien a mí y pues bueno, me empezaron a enseñar un poquito más personalizado, ¿no? Fue la enseñanza y me hablaban en francés, ¿eh? Y bueno, pues así fue el segundo mes y ya el tercer mes entré directamente a la consulta de neurología de las neurólogas, la doctora Isabel Arnulf y la doctora Smaranda Leu. Y bueno, y veía muchísimos casos de narcolepsia, veía las crisis cataplégicas, veía los Klein-Levin cuando estaban en estatus, bueno, era increíble todo lo que aprendí, la recomiendo muchísimo si te gusta la parte neurológica de sueño. Vale, bueno, pues luego terminé con una oferta de trabajo. Me dice la doctora Isabel Arnulf, me gustaría que te quedaras más tiempo. Y yo, tengo que terminar el MIR, ya luego veremos. Y bueno, la verdad es que fue un proyecto que yo quise, o sea, lo tuve como presente porque era una opción. Si yo veía que al final de la residencia me quería ir, pues ya yo sabía que tenía una puerta abierta. Me dijo que bueno, que si quería podía organizar un contrato laboral. Me ofreció trabajo y yo le dije que no porque quería terminar el MIR, pero que luego cuando terminara el MIR lo iba a tomar en cuenta. Al final nunca fui a Francia a trabajar allí porque, bueno, pues por razones personales. Pero la verdad es que hubiese sido una gran experiencia y sé que tengo la puerta abierta, o sea que yo sé que mientras la doctora Isabel Arnulf esté allí, yo le puedo tocar la puerta y probablemente me la abra. Así que fue una gran experiencia, lo recomiendo de 10, 10. Mi segunda rotación fue cuando estaba haciendo el MIR, estaba en el 4º año del MIR y fue de monitorización neurofisiológica e intraoperatoria. A mí me encanta, es lo que actualmente que hago, lo que más me gusta. Me fui a Nueva York
al hospital Mount Sinai West, que antes se llamaba el Hospital Roosevelt, que queda a 2 calles del Columbus Circle, creo que se llama la estación de metro, bueno, al lado de Central Park, bueno, al lado, como son las distancias de Nueva York, como a 5 calles de Central Park. Y bueno, ahí estuve con 2 grandes médicos de la monitorización, que son el doctor Sedatul Katan y la doctora María Telles. Me fui a rotar allí, estuve 2 meses y medio, y bueno, pues estuve haciendo cirugía de columna, cirugía de base de cráneo, estuvimos haciendo tiroides también. Y bueno, pues ahí aprendí muchísimo, porque esta gente tenía 5 quirófanos al día. O sea, éramos 4. Estaba el doctor Sedatul Katan, estaba la doctora María Telles, estaba un fellow que se llama el doctor Oscar Tapia, y estaba yo, de observer. Y luego estaba la compañera enfermera Victoria, pero no me acuerdo el apellido, porque es de ascendencia rusa. Era muy cómico, era un sitio muy multicultural. Sedat es de origen turco, María es de origen español, Oscar es de origen boliviano, yo soy venezolana. Entonces era muy multicultural, bueno, era estar en Nueva York, ver gente, era como la ONU, o sea, gente de todos lados. Los casos eran casos bastante complejos, muchos tumores intramedulares, de cráneo, cirugías de epilepsia. La verdad es que habían muchas artrodesis también. Y bueno, pues ahí la dinámica era diferente. La dinámica empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 5 o 6 de la tarde. O sea, que era una cosa bastante, era pasar todo el día en el hospital. Todo el día, no veías la luz. O sea, no salía de ahí hasta que no terminara la última. A mí a veces me dejaban irme temprano, yo decía, tengo que ir a hacer la compra, me voy a ir a las 6. Y me dejaban ir porque, bueno, yo era observer. Pero la verdad es que ahí pasas todo el día. Bueno, ya tienes los fines de semana libres, pues los fines de semana y por las noches era que disfrutabas un poco de la ciudad. La experiencia 10 de 10, el doctor Sedatul Katan es muy bueno, muy reconocido, se involucran contigo, te explican, claro, por supuesto, depende mucho de la actitud que tú tengas, ¿no? Si tú tienes una buena actitud, si tú pues eres proactivo, se ve que estás atento, te lees los casos, te lees un artículo, si no tienes alguna duda, vas tú y buscas referencias y si aún no entiendes, vas y le preguntas, o sea, quiero decir, si tú ves el interés, ellos te reciben con los brazos abiertos. Bueno, estas fueron mis 2 experiencias personales de rotación externa de neurofisiología como médico MIR. Las recomiendo 100%. También sé que hay otras unidades de sueño que son muy buenas, como hay otra en Montpellier, en Francia, y de monitorización, pues creo que el King College de Londres hubiese sido también, yo creo que mis segundas opciones, y en las primeras, que fueron esas 2, no hubiese entrado. Bueno, si tenéis alguna duda en relación a la especialidad, en relación a vuestra experiencia, me podéis decir, me podéis comentar, me encantaría pues intercambiar información, me encantaría escuchar el feedback, así que pues lo típico, dale like, comparte, sígueme, que voy a tratar de hacer más videos que puedan servir a los médicos neurofisiólogos, tanto los MIR como los que ya tengan alguna experiencia, como los médicos neurofisiólogos fuera de España. Bueno, que tengáis buen día.